nuestras vidas, tú eres nuestro sustentador, nuestro proveedor, tú eres nuestro Dios, Señor, y a ti alabamos y te glorificamos en esta tarde, Señor. Gracias por lo bondadoso, amoroso que tú eres, oh Señor. Gracias por tu bondad, Señor, para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú dispones nuestras vidas para poderte, Señor, en esta tarde alabar, oh Dios Santo. Nosotros oramos en esta tarde para que tú nos bendigas, oh Dios Santo, para que tú traigas con paso firme a aquellos que vienen en camino. Que tú, Señor, bendigas también a los hermanos que están a través de Zoom. Y que en esta tarde, oh Dios Santo, sea una tarde gozosa en la cual podamos alabarte, podamos escuchar tu palabra, meditar en ella, podamos tener un rato de comunión luego, Señor, en la cafetería. Y todo ello, Señor, con el propósito, Señor, de que tu nombre sea exaltado, Señor. Padre, toma el control de todo este tiempo, que tu Santo Espíritu, Señor, en esta tarde sea reinando en este lugar, Señor. Que todo lo que hagamos, oh Dios Santo, sea para ti y solamente para ti, Señor. Que tú, Señor, seas el que reciba el honor y la gloria, Señor. Usa nuestras vidas, oh Señor, bendice el grupo de alabanza, bendice los hermanos que están en la mesa técnica, Señor. Bendice, Señor, al predicador en esta tarde, oh Dios Santo, y que todo lo que hagamos, oh Señor, sea para ti, Señor. Queremos, Señor, que tú, Señor, seas honrado, oh Dios Santo, y por eso te pedimos que tú uses nuestras vidas como instrumentos útiles en tus manos, como siervos útiles en tus manos, oh Dios. Amado Dios, te damos las gracias, oh Señor, por cada hermano, Señor, y oramos para que en esta tarde, oh Señor, pueda, Señor, alguien, Señor, que no te haya conocido, pero en esta tarde, Señor, sea una tarde también de arrepentimiento, sea una tarde en la cual, Señor, sus vidas, Señor, se rindan ante ti, oh Dios. Oramos, oh Padre Santo, para que tú, Señor, traigas arrepentimiento y fe, Señor, a las almas que están sin ti, oh Dios. Pero también oramos, Señor, por los que hemos creído en ti, para que tú nos permanezcas, nos tengas firmes en ti, que podamos permanecer en Cristo, Señor, que podamos ser fieles a ti hasta la muerte, oh Dios, y podamos, Señor, seguir siendo luz y sal en este mundo, Señor. Padre, guíanos en todo tiempo, Señor. Encomendamos todo esto en tus manos. En el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a empezar este tiempo de alabanza. Yo los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a reconocer a través de la alabanza que nuestro Dios reina, que nuestro Dios vive, que nuestro Dios es un Dios real y por eso le alabamos en esta tarde.
gloria a Dios. ¿En quién más van a estar nuestras fuerzas y nuestras esperanzas sino en nuestro Dios? Amén. Solo Él tiene cuidado de nosotros, solo Él nos ama. A ese Dios maravilloso seguimos alabando en esta tarde, al Dios, al alto y el sublime, el que habita en la eternidad. Su nombre es el Santo de Israel. A ese Dios seguimos alabando en esta tarde. It's
Seguimos alabando a nuestro Señor. So
Fue allí en la cruz donde nuestro Señor, nuestro bendito Jesús, dio su vida. Y como cantábamos, por amor a nosotros, para nuestra salvación. Vamos a orar por la palabra que en esta tarde va a ser expuesta. Oramos también por el predicador en esta tarde, así que tengan sus Biblias allí a mano. Vamos a encomendar también este tiempo en las manos de nuestro Dios. Amado Padre Celestial, te damos las gracias porque tú nos permites, Señor, alabarte, Señor. Y lo podemos hacer aquí en plena libertad, Señor. Podemos alzar nuestras voces, Señor. Podemos tocar los instrumentos, Señor. Podemos alabarte, Señor, con todas nuestras fuerzas. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos las gracias, Dios mío, por permitirnos reunir en esta tarde, Señor. Gracias porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Y gracias porque también tenemos tu palabra escrita, Señor, que podemos abrir en esta tarde, Señor, y meditar en ella, Señor, sabiendo que tú nos hablas a través de ella, oh Dios Santo. Amado Señor, queremos que tú, Señor, dispongas nuestras vidas ahora también en este momento, nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, que va a ser predicada en esta tarde, Señor, sea llenando nuestros corazones, oh Señor. Padre, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, oh Señor, nuestro corazón. No permitas que seamos oidores olvidadizos, oh Señor. Ayúdanos a ser no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra haga cambios en nuestras vidas que necesiten nuestras vidas, oh Dios. Por eso oramos en esta tarde para que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que tu palabra cumpla el propósito, Señor, por el cual tú la enviaste, oh Dios Santo. Y pedimos, Señor, que esa palabra, Señor, que es poder de Dios para salvación, traiga salvación también en esta tarde, Señor, para aquellos, Señor, que no te conocen. Bendice a tu siervo, Señor, nuestro hermano Ricardo. Te pedimos por él, Señor, que tú lo uses como un instrumento, Señor, que usas tú en tus manos, oh Dios Santo. Que sean tus palabras las que escuchemos a través de él, Señor, y que el poder de tu Santo Espíritu lo guíe, Señor. Dale claridad de mente, Señor, dale habilidad en la palabra, Señor, dale, Señor, discernimiento, ayúdalo, Señor, para que todo lo que tú has puesto en su corazón, él pueda transmitirlo, Señor, con tu poder, Señor, y que tu pueblo, Señor, reciba, oh Dios Santo, edificación en esta tarde. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A concentrarnos en la palabra, para todo hay solución, como dice la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Daniel. Ya casi nos encontramos al final de esta exposición sistemática, es decir, que predicamos sobre libros, y en este caso Daniel es el complemento de lo que fue la predicación del libro de Apocalipsis. Daniel es catalogado como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. El Apocalipsis fue predicado, ahora está siendo predicado el libro de Daniel. Asimismo, en su tiempo, lo que pasa es que cubre un tiempo largo, también fue enseñado el Apocalipsis en los estudios bíblicos los días jueves, y asimismo también fue enseñado en estudios bíblicos el libro de Daniel. O sea que por enseñarlo y por predicarlo, pues lo hemos hecho de una manera rigurosa. Contiene muchas profecías, muchos hechos maravillosos y poderosos, y la profecía de Daniel, especialmente ya en la parte final, el capítulo 11 incluye, la verdad que sorprendentes manifestaciones acerca de grandes imperios, revelaciones que ya fueron la mayoría de ellos cumplidos, incluso acontecimientos políticos y poderes del tiempo del fin, es decir, también nos habla del tiempo del fin que van a afectar al pueblo judío, porque realmente fue escrito para el pueblo judío. Tenemos que preguntarnos cómo está la iglesia aquí, ¿no? En qué posición nos encontraríamos con el libro de Daniel. En algunos momentos puede ser algo muy complejo de entender, y si de pronto tal vez el capítulo 11 vamos a mirarlo así,
y sobre todo con estos calores que están haciendo, pues, pero vamos a quedarnos con la parte más importante. Tiene que verse como una unidad. Capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12 complementan toda la exposición del Señor y la revelación de la palabra y conforman una unidad, la conclusión en la profecía a través de Daniel. La introducción de este capítulo 11 realmente empezó en el capítulo 10, como lo vimos en la última predicación, en el capítulo anterior, y allí el Señor pues se reveló a sí mismo, como lo hizo en Apocalipsis, es decir, la persona que habló allí ya no fue por esta visión, ya no fue a través de sueños, sino que fue de oído, directamente hablado al profeta Daniel, y pudimos verlo allí como esa manifestación del Cristo preencarnado, ¿verdad? Y esta introducción es bastante extensa ahí en el capítulo 10. Se dice, de acuerdo a los estudios, que esto está ocurriendo para los tiempos de Daniel cuando se está escribiendo, en el tercer año del rey Ciro de Persia. Fue revelada esta palabra al profeta Daniel. Y como dice la introducción en el capítulo 10, dice que la palabra era verdadera. El Señor habla, pero el conflicto grande. Y está hablando ahora de un conflicto grande que ya en el capítulo 11, al leer la historia, el 90% de todo esto que vamos a leer ahora se cumplió al pie de la letra. ¿Se cumplió en qué sentido? En que se manifestó el desarrollo del imperio de los medos y de los persas, el desarrollo del imperio griego y, para la parte final, el principio de lo que es, a través de la decadencia del imperio griego, el imperio romano. Como lo había revelado el Señor en el capítulo 2 del libro de Daniel, a través de la imagen de la estatua, y como lo había revelado también en el capítulo 11 a través de las bestias, de los animales. Pero todo esto a través de 4 grandes imperios: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Y en el corazón del imperio romano, pues llega el Verbo hecho carne, el Mesías, el Cristo, el Rey de Reyes. Llega el reino de Dios. 4 reinos. Llega el reino de Dios. Según los datos de los comentarios de la Biblia, esto fue escrito para el año 535, 534 aproximadamente, antes de Cristo. Y todavía apenas estaba allí Ciro. Faltaban 3 grandes reyes más del imperio de los persas. Y eso es lo que se manifiesta allí, ¿vale? Dicen los estudiosos que después de esta revelación, posiblemente ya Daniel, 5 años después, pues ya pasa a la presencia del Señor, es decir, humanamente muere, ¿vale? Porque para el hombre está determinado tantos años, incluso para los profetas, los hombres, excepto Enoc y excepto Elías, pues todos morimos, como la humanidad muere, y a consecuencia del pecado. A través de los sueños de Nabucodonosor, recuerden cuando hicimos poco a poco, en el capítulo 2, y a través de la visión de las 4 bestias de Daniel 7, Dios ya había revelado que vendrían 4 imperios mundiales seguidos por el reino de Dios. ¿Vale? Ahora Dios le daría a Daniel unos detalles impresionantes, que es lo que vamos a leer en el capítulo 11. Realmente el capítulo empieza en el versículo 2. Algunos dicen que allí era donde tenía que empezar el capitularlo, pero no importa, son detalles. Y allí entonces el Señor le está revelando al profeta Daniel acerca de esas grandes potencias mundiales, porque de estos reinos no se ha acercado después los gobiernos, incluso los imperios, sean comunistas o capitalistas, no se han acercado a la grandeza y al poderío de lo que fueron estos 4 grandes imperios: el imperio babilónico, el imperio de los medos persas, el imperio griego y el imperio romano. Entonces, y empezando aquí en el capítulo 11, ya por el imperio medo-persa.
y continuando hasta el tiempo del fin, es decir, justo antes de la segunda venida de Cristo. El ángel que le ayudó a Daniel a entender la visión, le dijo que la visión hacía énfasis en lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Vamos a leerlo. Vamos a leer hasta el versículo 32, porque si lo leemos todo, pues se hace muy denso y muy pesado. Incluso al leerlo hasta el versículo 32, perdonen que le diga un poco porque es muy denso y pesado, pero es necesario leerlo. Y aún 45 versículos es la palabra de Dios. Vamos a leerlo hasta el verso 32, porque en el verso 32 concluye para poder dar la predicación y cierra con la esperanza, porque ahí se habla de la conclusión perfecta de nuestro Dios y de la esperanza reveladora también, no solo para el pueblo del tiempo, sino para nosotros también. Dice el verso 1, y en el año primero de Darío el Medo, yo mismo me levanté para hacerle fortalecedor y protector. Recuerden que Daniel había quedado muy impactado con todo esto, tuvo que enviarse ayuda, el mismo Señor le ayuda, el arcángel Miguel también viene. Y dice, y ahora te declararé la verdad. He aquí se levantarán 3 reyes más en Persia, y un cuarto rey obtendrá muchas más riquezas que todos ellos. Cuando esto se haya hecho fuerte con sus riquezas, incitará a todo el imperio contra el reino de Grecia. Se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca, dice la Biblia. Pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. No a sus descendientes, ni según el poder que ejerció, pues su reino será arrancado y dado a otros fuera de ellos. Entonces el rey del sur se hará poderoso y uno de sus príncipes se hará más poderoso que él y dominará. Su dominio será un gran dominio. Y años después harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer el pacto. Pero ella no retendrá su posición de poder, ni él permanecerá con su poder, sino que ella será entregada juntamente con los que la trajeron, con el que la engendró y con el que la sostenía en aquellos tiempos. Pero se levantará un vástago de sus raíces en su lugar y vendrá contra el ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte y contenderá con ellos y prevalecerá. Aún sus dioses, sus imágenes fundidas y sus vasijas preciosas de plata y de oro los tomará y se los llevará a Egipto. Y por algunos años él se mantendrá lejos del rey del norte. Y éste entrará en el reino del sur y luego se volverá a su tierra. Pero sus hijos se movilizarán y reunirán una multitud de grandes ejércitos, y uno de ellos seguirá avanzando e inundará y pasará adelante para hacer guerra de nuevo hasta la misma fortaleza. Y se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte, y éste levantará una gran multitud, pero esa multitud será entregada en manos de aquel. Cuando se haya llevado la multitud, su corazón se enaltecerá y hará caer a muchos millares, pero no prevalecerá. Verso 13. El rey del norte volverá a levantar una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años avanzará con un gran ejército y con mucho equipo. En aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur. Los violentos de tu pueblo también se levantarán para cumplir la visión, pero caerán. Vendrá el rey del norte, levantará un terraplén y tomará una ciudad bien fortificada. Y las fuerzas del sur no podrán mantenerse, ni aun sus tropas más selectas, porque no habrá fuerzas para resistir. Pero el que viene contra él hará lo que quiera, y nadie podrá resistirlo, y permanecerá por algún tiempo en la tierra hermosa, llevando a la destrucción en sus manos. Y afirmará su rostro para venir con el poder de todo su reino, trayendo consigo oferta de paz, lo cual llevará a cabo. También le dará una hija de las mujeres para destruirlo, pero ella no le respaldará ni se pondrá a su lado.
Entonces volverá su rostro hacia las costas y tomará muchas de ellas, pero un príncipe pondrá fin a su afrenta, además hará recaer sobre él su afrenta. Después volverá su rostro hacia las fortalezas de su tierra, pero tropezará y caerá y no se le hallará más. Y se levantará en su lugar otro que enviará a un opresor a través de la joya de su reino, pero a los pocos días será destruido, aunque no en ira ni en batalla. En su lugar se levantará un hombre despreciable, a quien no se le han otorgado los honores de la realeza. Vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas. Y las fuerzas abrumadoras serán barridas ante él y destruidas, así como también el príncipe del pacto. Y después de que se haya hecho alianza con él, actuará con engaño y subirá y ganará poder con poca gente. En un tiempo de tranquilidad entrará en los lugares más ricos de la provincia y logrará lo que nunca lograron sus padres ni los padres de sus padres. Repartirá entre ellos despojos, botín y riquezas, y contra las fortalezas urdirá sus intrigas, pero solo por un tiempo. Incitará su fuerza y su corazón contra el rey del sur con un gran ejército, y el rey del sur movilizará para la guerra un ejército muy grande y muy poderoso, pero no podrá resistir, porque urdirán intrigas contra él. Y los que comen de sus manjares lo destruirán, su ejército será barrido, muchos caerán muertos. En cuanto a los dos reyes, en sus corazones maquinarán el mal, y en la misma mesa se hablarán mentiras. Pero esto no tendrá éxito, porque el fin aún ha de venir en el tiempo señalado. Entonces volverá a su tierra con grandes riquezas, pero pondrá su corazón contra el pacto santo, actuará contra este y volverá a su tierra. En el tiempo señalado volverá y entrará en el sur, pero esta última vez no resultará como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y se desanimará, volverá y se enfurecerá contra el pacto santo y actuará contra él. Volverá pues y favorecerá a los que abandonen el pacto santo, y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo, quedémonos aquí, porque aquí está la conclusión y hasta aquí llega. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Y todavía sigue hasta el versículo 45, ¿vale? Leído así es muy denso y muy pesado, pero es la palabra del Señor y está escrito allí. Y si está escrito allí es porque el Señor tenía un propósito con ello y tiene un propósito. Tenemos que determinarlo y zanjarlo con una frase muy breve, porque realmente todo lo que está narrado en el capítulo 11 es historia. Ocurrió al pie de la letra. Recuerden que está hablando Daniel 535 años antes, que apenas está empezando el imperio de los medos y los persas. Y lo que hace aquí el Señor mismo y el Señor Jesucristo al revelarle a Daniel es cómo será el imperio de los medos y de los persas. ¿Cuántos reyes? Hijas, princesas, primos y primas, familia envenenándose, matándose, todo por el poder. Y luego cuando ya después de esto entra lo que se llama Alejandro Magno, aquí está narrado todo eso. Y también el surgimiento y toda la historia en tan solo 2 o 3 versículos del imperio griego. Y cuando dice a los 4 vientos, cómo se fracciona el imperio griego a través de 4 generales, porque no hay descendencia de Alejandro Magno. Y de 4 generales, como todo esto llega a recaer y a calar en lo que se llama el imperio romano. Visto así, sonaría como muy simple, pero todo esto que está en el capítulo 11 son
no libros, son bibliotecas enteras de lo que se llama la historia de los 4 grandes imperios que ocurrieron y que pasaron. Y luego ya, dentro del Imperio Romano, la venida del Hijo del Hombre, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo miramos hacia atrás. Para el tiempo fue profecía cumplida, tanto que incluso este libro se han llegado a decir, incluso hasta estudiosos. Yo creo que los estudiosos y los estudiosos de la fe no llegamos a tener ese pensamiento, que dicen que fue escrito después, que Daniel lo escribió después, o que quedó allí revelado para eso. No, esto fue dicho a Daniel 535 años antes, especialmente lo que está en el capítulo 11. Debido a los varios componentes tan complejos de la profecía de Daniel 11, algunos estudiosos sugieren que el libro de Daniel fue escrito cientos de años después. Llegan a decir que incluso fue escrito 160 años antes de Cristo, pero esto realmente no es así. Porque predecir el futuro para nuestro Dios no es difícil. Y decirlo no es difícil. Él es el creador y Él es el autor. Como Dios dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esto está en el libro del profeta Isaías, capítulo 46, versículos 9 al 10. O sea que tenemos que mirar a nuestro Dios, al autor, al creador. No es imposible para nuestro Dios revelarlo, porque Él es el que lo sabe todo y el que lo ha creado todo. Y el tiempo, Él no es el tiempo. El tiempo depende de nuestro Dios. De esa manera es que tenemos que mirar y reconocer que la profecía para el tiempo de Daniel fue revelada y se cumplió tal cual, de una manera perfecta. Y registra y cuenta a través de la profecía todo lo que es el desarrollo del imperio de los medos y de los persas y del imperio griego, y prepara la introducción para toda la historia y toda la profecía también para el imperio de los romanos. Ya que otras profecías que se encuentran en el libro de Daniel, como por ejemplo la última que veíamos, el de las 70 semanas, ¿recuerdan? En el capítulo 9, donde ahí el profeta también habla de la profecía de Jeremías, de las 70 semanas, que indica el año en el que aparecería el Mesías por primera vez, el Verbo encarnado en la Navidad. Entonces, estas profecías también se cumplieron exactamente como se habían predicho, y podemos estar segurísimos y muy seguros de que Dios también ha dado todos estos detalles de la profecía encontrada en Daniel 11, mucho antes de que se cumpliera. Los aspectos iniciales de la profecía de Daniel 11 se han venido cumpliendo precisamente como Dios lo predijo. La cuestión es que este capítulo ha sido enseñado de muy mala manera y se ha utilizado para especular con cosas del futuro. La única fuente del futuro que corresponde a este capítulo 11 tiene que ver con el anticristo. Es decir, hasta el verso 35. Capítulo 11, desde el 1 hasta el verso 35, son hechos que ya ocurrieron. Y al pie de la letra, detalladamente y exactamente, a partir del verso 36 hasta el 45, la profecía tiene que ver con el anticristo, porque hay un cambio en el registro, en la redacción de la palabra del Señor. Igual cambio ocurrió cuando el Señor
revela en su palabra la descripción del diablo en Isaías capítulo 11 y en Ezequiel capítulo 11, y primero habla de un rey, de un gobernante, tanto en la descripción del diablo y en los hechos del diablo. También aquí hay un giro. Aquí en este momento, cuando es literatura profética, para nosotros también es literatura de historia, porque el Señor también es el Señor de la historia. Entonces, una comparación con la historia secular junto con este registro bíblico revela detalles muy importantes para el conocimiento. Mas el pueblo que conoce a su Dios, también tenemos que conocerlo, aún por aspectos que pueden ser para nosotros tan difíciles y tan complejos como pueda ser incluso la historia y como pueda ser la profecía. Pero desde nuestra parte, en la enseñanza de ella y en la predicación de ella, tiene que ser predicada y tiene que ser enseñada fiel a la palabra, sin especular con ella. Una buena estructura del capítulo es versículos del 2 al 20, y aun cuando se está leyendo ahí, y aparentemente para uno, porque tenemos que reconocer en cuanto a la iglesia, al pueblo del nuevo pacto, tal vez muchos no serán eruditos, muchos no habrán tenido la oportunidad de ir a una enseñanza muy a la universidad, qué sé yo, y de pronto todos estos aspectos históricos, incluso tan de atrás, todo esto nos suene como a chino. Pero cuando lo miramos en el cumplimiento de la historia, lo que tenemos que decir es, wow, Dios tiene el control de todo. Y todo ocurrió exactamente como el Señor se lo dijo al profeta Daniel. Recuerden que ya en el capítulo 2 y en el capítulo 7 había hablado de los imperios que dominarían el mundo, y de lo cual incluso hasta el día de hoy nosotros somos herederos en el sentido de la historia de la humanidad y del mundo. El mundo tiene que ver con estos 4 grandes imperios. La civilización occidental con la cultura greco-romana, Europa, América, y el mundo oriental con la cultura medo-persa. Entonces, no es desconocido en ese sentido. De los versos del 21 al 35, donde hemos leído, y tal vez no caemos así por encima muy en cuenta, realmente de lo que se está hablando ahí, lo que hace el Señor es detenerse con un prototipo del anticristo que hizo sufrir mucho al pueblo de Dios 170 años aproximadamente antes de la venida de Cristo, y que se llamó un rey malvado. Todos eran tremendos, horribles y malos, pero este lo superaba tanto que era un prototipo del anticristo, como un Hitler, para mirar un poquito más con los ojos de la modernidad, o un Napoleón Bonaparte, pues o un Nerón, los Césares, pues Antíoco IV Epífanes, que es producto luego de la división del Imperio Romano, porque hasta ahí llega, cuando entra el Imperio griego con Alejandro Magno. Este reino se divide en los 4 generales, y así se reparten toda la tierra conocida y conquistada por el tiempo. Pues cuando se habla del rey del norte y rey del sur, porque así es el título que le pone allí, tiene que ver con la posición estratégica de Jerusalén. Pues al norte, Siria, y al sur, Egipto, y ya desde ahí el imperio griego tiene dominio sobre los del norte y sobre los del sur. Y hay unos reyes que se están hablando ahí, los seleucidas y los ptolomeos. Pues
desde el versículo 21 al 35, incluso en lo cual inspiró a que se escribieran 2 libros apócrifos. No son libros de inspiración de nuestro Dios, pero están en lo que se llama la Biblia de los Hebreos, Primera y Segunda de Macabeos, libros apócrifos que narran sobre la liberación de Israel para el tiempo cuando Antíoco IV Epífanes los tenía subyugados, los tenía al borde de desaparecerlos, y llegó a profanar el templo y a dominar y a pisotear Jerusalén. Y luego ellos, más el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Este pueblo llega, este remanente fiel de los macabeos, porque los demás se habían dispersado, se habían helenizado, es decir, se han vuelto como griegos, pero estos opusieron resistencia y lograron incluso vencer, entre comillas, cuando el que vence a este prototipo de anticristo es nuestro Señor. Porque no muere en batalla, sino que muere con una muerte que solamente Dios se la sabe dar. Igual como Alejandro el Grande, con todo no muere en batalla, muere con una muerte que Dios se la supo dar. Y muy joven, a la edad de 33 años. Alejandro, un prototipo de un rey del mundo muerto a los 33 años, después de sus orgías, borracheras, desenfrenos. Todo esto lo hereda la cultura greco-romana. Así es el mundo. Pero el reino de Dios nos habla de un rey de reyes, señor de señores, verbo hecho carne, que muere humanamente a la edad de 33 años, pero por ti y por mí, para salvarnos. Ese es el reino de Dios. No los reinos del mundo que conquistan al mundo para explotar, violentar y crear toda injusticia social, de la cual incluso, aun cuando el mundo esté muy civilizado, nadie puede decir que vivimos muy bien. Hay mucha injusticia, hay mucha necesidad, hay muchas guerras, hay mucha violación, hay mucha hambre, hay mucha maldad. Y todo esto es diabólico. No corresponde al reino de nuestro Dios. Pero todo esto es consecuencia de que el hombre pecó contra Dios y el hombre fue separado de Dios. Pero Dios envió a su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos, por medio de él, y su Hijo unigénito es el Mesías, Cristo, Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, Rey de reyes y Señor de señores. Un aspecto muy interesante de esta profecía es que aparentemente fue transmitida oralmente. Por eso en el capítulo 10 hablábamos de un encuentro con Jesús. Eso tuvo Daniel. Y proponíamos a través de la predicación, ¿has tenido un encuentro con Jesús? Y podremos decir muchos, porque ya somos hijos de Dios, sí, pues mantente fiel hasta la muerte en Él, y Él te dará la corona de la vida. No, todavía no, pero tal vez estoy simpatizando con Él. No tardes tanto, porque Apocalipsis 3:20, Él, el Señor, el mismo que tuvo un encuentro personal, el Cristo preencarnado con Daniel, quiere tener un encuentro contigo que todavía no has creído en Él esta tarde, y le abras tu corazón y sientas la voz del llamado de nuestro Dios que viene a salvarte por medio de su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, porque no es cualquiera, es el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo es la imagen visible del Dios invisible. Y a diferencia de los demás sueños y visiones que aparecen en el libro de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, y que contienen imágenes que deben ser interpretadas, esto que está en el capítulo 11 fueron palabras dadas a Daniel con respecto a lo que le sucedería al pueblo judío de ese momento en adelante, y se cumplió. Pero falta una parte todavía en la historia, y es lo que habla luego en estas 3 partes en que se divide el capítulo 11, a partir del verso 36 hasta el verso 45. No me detendré porque será otra predicación muy detallada sobre el anticristo.
La profecía de Daniel 11 comienza con la predicción de: he aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Los historiadores dicen que este último rey de Persia, el cuarto, se llamaba Jerjes. Incluso en esa famosa película de la batalla 300, ese rey persa que está ahí, Artajerjes, este cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Y el rey persa que invadió Grecia fue sin duda ese, en el año 485. En Daniel 11, versículos 3-4 que leíamos, se habla de la aparición de un rey valiente, cuyo reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Ese es Alejandro Magno. En solo 8 o 10 años conquistó el mundo, y muy joven, a la edad de 20, 22 años aproximadamente, y muere a la edad de 33 años. Alejandro el Grande, Alejandro Magno, rey de Grecia, y repartido hacia los 4 vientos del cielo, significa 4 generales, no tuvo descendencia. Su único hermano que tenía tuvo 2 hijos, pero esos 2 hijos fueron asesinados. De eso habla todo el capítulo 11. Traiciones, muertes, envenenamientos, proposiciones de una hija para que sea reina a través de otro rey o un príncipe, la princesa, para negociar, para crear reinos, pequeños reinos y apoyar un gran imperio. Y así también fue toda la historia de Europa, príncipes y reyes antes de llegar al tiempo de la liberación del feudalismo y llegar a la edad moderna. Todavía tenemos esos reyes, rey de Grecia, rey de España, rey de Italia, casados con tal, para preservar todos estos imperios. Y de todo ello habló la profecía, Dios a Daniel, para decir que en la parte final de estos imperios, y al llegarlo a comparar con la estatua esta, con la imagen, hablando de que serían como dedos, muchos, y una mezcla de barro y de hierro. El versículo 3 nos introduce la siguiente fase de los imperios mundiales, el resurgimiento de Alejandro Magno. En 7 u 8 años, Alejandro logra la conquista militar más deslumbrante. No solamente se habla de él en el capítulo 11, ya lo vimos también en el capítulo 8. Y parte de ello también fue hablado en el capítulo 7 y en el capítulo 2. Ya lo que hace el Señor a través del profeta Daniel en el capítulo 11 es ampliar con detalle todo lo que es el imperio persa, el desarrollo persa y el imperio griego. El versículo 4 predice la división de los dominios de Alejandro entre 4 imperios más pequeños y débiles. Después de la muerte de Alejandro, esto es historia. Para ese tiempo, profecía y cumplida. Para nosotros hoy en día, mirándolo hacia atrás, es historia cumplida. Su imperio fue dividido entre 4 de sus generales. Estos 4 reinos y sus gobernantes fueron el greco-macedonio, aquí ya son datos, gobernado por un tal Antípatro y su hijo. El otro imperio fue el de Tracia y Asia Menor, gobernado por el general Lisímaco, y el resto de Asia, la parte baja de Siria y Palestina, fue gobernado por Seleuco Nicator, de ahí vienen los seleucidas, y Palestina bajo Ptolomeo. Y se centra la historia aquí y la profecía aquí con el rey del norte y el rey del sur. Recuerden la posición, norte y sur con respecto al que está en el medio, Israel. Israel, el pueblo, tanto para lo bueno y para lo malo, tiene
carga con todas las consecuencias de lo que hacen estos reinos del norte y del sur. La parte restante de Daniel narra esos acontecimientos de los dos últimos reinos, es decir, Egipto al sur. Cuando vemos un mapa, ese es el sur, y Siria al norte. Jerusalén es la clave, Jerusalén es el centro. En esta parte de la escritura, a los reyes y a sus sucesores se les llama rey del norte y rey del sur. Y geográficamente ubicados entre esos reinos, ambos reinos, el del norte y el del sur, muy ambiciosos por lo que hemos leído, el pueblo judío en tiempos del post-exilio. Recuerden que para Daniel todavía el pueblo estaba cautivo para tiempos de Daniel. Pero recuerden que en Daniel vimos que el pueblo regresa en la profecía de las 70 semanas, y este pueblo, regresando a Jerusalén, pues está en medio de las guerras y de las batallas entre estos reyes del norte y estos reyes del sur. No es mi propósito hacer como una predicación exhaustiva al respecto, pero sí tenía que ser informativa para poder comprender que la profecía se cumplió y la historia dice que fue tal cual. Los versículos del 21 al 34 se centran en la descripción, que no voy a entrar ahí porque saldríamos a medianoche o utilizaríamos una cantidad, no, simplemente con saber que Antíoco IV Epífanes fue ese prototipo del anticristo y que todo eso ocurrió para el tiempo, es decir, se manifestó para el tiempo lo que es la abominación desoladora, mas no la abominación desoladora de la gran tribulación. Pero recuerden que el antiguo es sombra y el Nuevo Testamento es luz de esa sombra, es luz del Antiguo Testamento. Y se cumplió porque el pueblo no fue fiel. El pueblo se fue tras ídolos. El pueblo fue rebelde y el pueblo se mundanalizó. ¿Qué aprenderemos nosotros con respecto a ello? Pues el peligro de ser infieles, el peligro de caer en la mundanalidad, el peligro de seguir a Dios por medio de la idolatría y el peligro de seguirlo por una religión acomodada a nuestros intereses. Igualmente para el tiempo de Israel esto le ocurrió y prefirió recibir el castigo antes que humillarse a su Dios. Y lo peor, la peor desgracia, aun cuando sí estaba escrito, que Israel no reconoció a su Mesías, no reconoció a su ungido. Los versículos 35 y 39, cuando dice, haciendo la referencia hasta el tiempo determinado del cual habla el verso 35, tiene mucho desafío en el sentido de que muchos lo entienden, que no se repetirá, que ya con Antíoco IV esto quedó cumplido. Pero los eruditos de la palabra del Señor y en la sana doctrina nos han enseñado que esta parte, versículos del 36 al 45, nos hablan de el tiempo del fin. Nosotros creemos que el Señor vendrá por su iglesia, la arrebatará. Nosotros como iglesia creemos en el rapto antes de la tribulación. Se llama pretribulación. Estoy enredando con esta palabra. Antes de la tribulación. Que la iglesia no pasará la gran tribulación. Pero aún, porque hay tres corrientes con ellas, que son premilenio, amilenio y postmilenio, lo cual no nos separa ni nos divide. Nosotros creemos que el rapto ocurre antes de
la gran tribulación, que la iglesia no pasará, porque todo esto está dado para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, cuando venga el anticristo, que en su primera manifestación será tan parecido a Cristo, al Mesías, que engañará a los escogidos, y ahí los escogidos está hablando desde la nación de Israel, y ellos negociarán con este anticristo. El diablo imita la Trinidad de nuestro Dios. El diablo quiere ser Dios y tiene una Trinidad también. Satanás, el anticristo y el falso profeta. El anticristo es un hombre con mucho poder de parte del diablo, como el hijo del diablo, el anticristo, y el falso profeta es la religión falsa, el movimiento falso de la doctrina que le sirve al diablo. Nosotros nos sostendremos en la Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es imposible tener la Trinidad si yo no he aceptado a Cristo Jesús. Para nosotros, la parte más sencilla tiene que ver con aceptar a Cristo Jesús. Por la fe creemos que no pasaremos lo que ocurrirá en el tiempo de la gran tribulación, de lo cual hemos predicado, es la ira venidera, el castigo final, el juicio final. Nosotros creemos que el pueblo del nuevo pacto, la iglesia del Señor, será arrebatada por el Señor, y hoy en día, que se llama su novia, se casará con su Señor, con su novio en las bodas del Cordero, y regresaremos con él. Mientras que el pueblo, la nación de Israel, reconocerá para ese tiempo a su Mesías. En los versículos del 40 al 45, ya para finalizar, por eso les decía que es muy denso en ese sentido. Lo sencillo de esto es el reconocimiento de que la profecía se cumplió y de que hoy en día son hechos que históricamente están comprobados a través no de libros, sino de toda la biblioteca del mundo y en los idiomas en que los queramos consultar. En los versículos 40 y 45 leemos acerca de las acciones de un rey del sur y un rey del norte en el tiempo del fin. Y la identificación de estas naciones del tiempo del fin aún no se ha determinado todavía. Hacerlo es especular con ello, es especular con la profecía. La creación del Estado moderno de Israel, aquí ya hay una gran diferencia. En 1948, con otro prototipo de anticristo que fue Hitler, donde asesinaron 6 millones de judíos, hizo que el mundo reconociera a Israel como Estado. Y esto parece ser clave en el desarrollo del cumplimiento de estos versículos del tiempo del fin. Desde el momento de la destrucción de Jerusalén a manos de los romanos, historia, años 70 después de Cristo, hasta 1948, y estos son datos históricos, no existía una nación judía. El rey del norte y el rey del sur, del cual se habla en los versículos del 2 hasta el 35 y luego en los versículos del 35 al 45, tenemos que mirarlos en el tiempo 2021, estratégicamente y geográficamente, con la posición de Jerusalén, que hay en el norte y que hay en el sur. Muy posiblemente, de acuerdo a estos datos que informa la Biblia en este capítulo, este anticristo sea de la misma nación de los judíos. ¿Qué vendrá del norte? ¿Qué vendrá del sur? Nosotros lo que tenemos que es estar con Jesús.
porque estando con Jesús, viviremos lo que venga del norte y lo que venga del sur. Y para la nación de Israel está también la palabra segura. Si reconocen a su Mesías. Ese es el sello de nuestra protección. Cristo. Esa es la esencia de nuestra seguridad y de nuestra salvación. Cristo. Ahora, con una nación judía de nuevo en el Medio Oriente, por eso cada vez que ocurre un hecho en Jerusalén, todo el mundo tiembla y pone la mirada. Por eso cuando ocurren los hechos de Ucrania y con respecto a todo el mundo, y esto en cierta forma el mundo que es incrédulo, reconoce que todo lo que está escrito en la Biblia es fiel y verdadero. Porque es sorprendente ver la manera tan detallada y tan perfecta que el Señor habló en estos capítulos de Daniel. Cuando analizamos todos estos detalles proféticos que se cumplieron tal cual se predijeron en Daniel 11, podemos estar seguros de que va a ocurrir lo mismo con las otras profecías de este capítulo y las otras que se describen en la Biblia que faltan por cumplirse. Por medio de un sueño, Dios le reveló al antiguo rey Nabucodonosor y a nosotros que los reinos de este mundo eventualmente serán reemplazados por el reino de Dios. El reino de los cielos, el reino de Dios, se ha acercado a nosotros. Y en su primera parte se ha acercado con la venida de nuestro Señor Jesucristo, primero para salvarnos, para formar un pueblo nuevo, la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor. Así como Daniel explicó al rey, y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel, capítulo 2, versículo 44. Nosotros, en medio de tanta información, porque puede parecer demasiado denso y tal vez muy pesada tanta información, con lo que nos tenemos que quedar es con todo ello, pero esencialmente con el versículo 32, que dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará por medio de nuestro Señor Jesucristo. La intimidad con Dios es importante y es prioridad máxima para nosotros, porque eso es conocer a Dios. Esta mañana veíamos lo importante, no es seguirle a Dios, no es seguir a Cristo. Cuando tú le sigues, empiezas a conocerle, empiezas a intimar con él. Y cuanto más conozcamos y amemos a Dios, pero con el amor con que él nos ha amado, que también fue enseñado en esta mañana, dice que mejor le serviremos. Y no en nuestro propio poder, sino en el suyo. Siempre será importante defender la verdad de Dios y hacer su voluntad de todo corazón. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida. Todavía no eres de Jesús. No tardes en tomar esa decisión. Él no te defraudará. Él, no nosotros. Jesús no te defraudará. Entrégale tu corazón y tu vida a Cristo Jesús. Nosotros como iglesia
queremos seguir levantando su nombre hasta cuando Él vuelva. Amén. Que el Señor les bendiga. ¿Lo quieren cantar? ¿Tu nombre quiero levantar? Pues invito al grupo de alabanza para que lo cantemos con ellos. Invito a mi hermano Elkin, quien termina la dirección del culto, y nos despedimos en oración y nos quedamos en la cafetería para tomarnos ese cafecito. Amén. Sí. Muy bien, hermano, vamos a terminar este tiempo de alabanza y de oración a nuestro Señor. Después de orar, después de alabar, oraremos y recuerden, están invitados todos a la cafetería, ¿vale? Vamos a alabar a nuestro Señor. Vamos a despedirnos en oración. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por dejarnos, Señor, y darnos el privilegio de poderte alabar, Señor, por poder escuchar tu palabra, oh Dios Santo, por poder, Señor, elevar a ti, Señor, nuestras voces y dirigirnos a ti en oración, Señor. Amado Señor, nosotros queremos pedirte en el nombre de Jesús que guardes nuestro regreso a casa y el tiempo que vamos a pasar en cafetería, Señor. Pero te pedimos también, Señor, por esta semana que comienza, oh Dios Santo. Te pedimos que tú nos protejas, que tú nos cuides, Señor. Vivimos en una sociedad que está alejada de ti, Señor, y por ello te pedimos, Señor, que tú nos des también el poder, la valentía, Señor, de poder, Señor, tener la oportunidad, Señor, de hablar de Cristo. Úsanos, Señor. Danos, Señor, esas fuerzas que necesitamos, oh Dios Santo. Enséñanos a tener compasión, Señor, por aquellas almas que están perdidas. Y ayúdanos, Señor, sin ningún miedo, Señor, sin ningún temor, a hablar, Señor, de las buenas nuevas de salvación, Señor. Amado Padre Celestial, encomendamos a ti esta semana, Señor. Ayúdanos, Señor, que donde quiera que estemos, lo que digamos, Señor, donde quiera, Señor, que vayamos, oh Dios Santo, incluso nuestra manera de pensar, Señor, te glorifique siempre a ti, Señor. Y que en todo momento, Señor, el amor de Cristo sea reflejado en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia.